Primero, agradecerle a Mónica. Ahorita haremos una presentación de ella. Presidente para la zona andina de PepsiCo, una persona colombiana, trabajadora, que ha crecido muy grande en la organización. No le quito presentación. Tenemos de invitados hoy a los consejeros económicos de la Embajada de Estados Unidos, Laura Lochman, Daniel, que está en Villanueva. Ambos hablan español. Si quieren compartir con ellos perfectamente ahorita en un momento, pues tendremos una oportunidad después de la presentación de Mónica. Tenemos a la viceministra del Interior, Natalia Gutiérrez, que también nos está acompañando. Y tenemos a nuestros más queridos miembros, presidentes del foro acá reunidos. Quiero dar un especial saludo a José Sáenz. Salió de una enfermedad larga, está aquí con nosotros. Nos agrada muchísimo tenerlo, José. OP Gráficas, magnífica empresa, ejemplo de desarrollo, más ladrilleras, más otro poco de cosas que hace José, que hace que sea muy grato tenerte acá de nuevo. Fantástico. Y a todos ustedes. Miremos un poco los temas. Primero, segundo encuentro de líderes. Acuérdense de esto, el 7 de octubre, martes, en el Club El Nogal. Tenemos ya confirmados a los conferencistas excelentes, Horst Polman, Cencosud, Jumbo, quien es una persona que logramos traer de Chile para que nos cuente sus experiencias de líder, como liderazgo, porque esto va enfocado exactamente al liderazgo. Obviamente ustedes saben, inversionista grande en Colombia en este momento. Por favor. José Francisco Arata, presidente de Pacific Rubiales, ¿sí? Está dentro de las facturas, dentro de las empresas que más facturan en este momento en Colombia. Silvio Escobar, presidente de la organización Terpel, también dentro de las empresas que más facturan en Colombia en este momento, para que nos hablen sobre el liderazgo. Y tenemos un panel que vamos a hacer sobre las últimas innovaciones en management. Es un panel que va a nuestro miembro Hans-Peter Notzen, el rector de la Universidad del Rosario, lo va a moderar y vamos a traer a las universidades que tienen los MBAs en este momento más nombrados en Colombia para que con ellos compartamos y se comparta en un panel cuáles son los últimos temas en innovación en management. Creo que todos los días no nos cansaremos de aprender temas y de aprender cosas, y esa pues básicamente es como la filosofía de nuestro foro, ¿no? Crecimiento empresarial. Entonces esperamos una convocatoria muy grande y que el 7 de octubre estén a reventar esos salones, porque este es un evento que se hace para el foro y para la gente que también está cercana a los miembros del foro. Hemos trabajado fuertemente en juntas de mejoramiento, pegante fundamental del foro, y vamos a hacer en la plenaria de agosto, último viernes de agosto, vamos a hacer una plenaria de juntas de mejoramiento. Queremos reunirnos todos y todas las juntas de mejoramiento en un taller que va a dirigir Clara Villa. Ese taller se va a hacer cada junta de mejoramiento en una mesa y se va a manejar en un tema para que logremos enriquecer este espacio que es fantástico para nosotros y logremos generar a partir de él sinergias que nos ayuden a que las juntas de mejoramiento cada vez crezcan más y se desarrollen más. Último viernes de agosto, quedó para agosto básicamente porque hemos detectado que en junio y julio, por el periodo de vacaciones, mucha gente está por fuera y queremos que haya una convocatoria plena y muy grande sobre el tema en juntas de mejoramiento, ya que creemos que es fundamental. Hemos identificado pues dos grandes grupos de juntas de mejoramiento, las de la gente nueva, las de la gente antigua, y ambas tienen diagnósticos, un tris diferente. Y obviamente pues lo que queremos es mirar exactamente e impulsar para que las juntas de mejoramiento nos ayuden a ese pegante fantástico que es el que le da el foro. En grupos de acción, ustedes ven que hemos estado trabajando, el clúster de Bogotá ya se reunió, ya tiene unas propuestas
concretas. Alfredo Mota, que está acá, es el coordinador del clúster. Estamos trabajando 17 asistentes y se va a trabajar en temas que tienen que ver para poder, en 3 temas que pues más adelante lo publicaremos. Ahorita me extiendo mucho en el tema. Clúster de tecnología, nos reunimos con la viceministra de las TICs, María Isabel Mejía. De ahí salió un programa también fantástico sobre el tema de educar a la gente para la tecnología, educar gente para la tecnología, en donde el gobierno está llegando a todas partes con las redes y hace falta es talento humano en todas las poblaciones para poder manejar el tema de redes. Fue un reto que nos lanzó la viceministra y en el cual el foro lo acogió y empezaremos a trabajar en él. Y bienvenidos, además, la gente que esté por fuera del clúster pero que quiera trabajar en esto. Hubo gente de educación trabajando, hubo gente de talento humano trabajando en el tema, y bienvenidos todos los que se quieran sumar a estos programas. Clúster de construcción, vimos allá una magnífica presentación de la construcción del World Trade Center, un tema que los que estuvieron manifestaron mucho su agrado. Vinieron los constructores de World Trade Center y nos contaron exactamente, no solo a nosotros, también a otro grupo de gente, cómo se habían construido, cómo se había construido y se está construyendo lo que hoy en día se está haciendo allá. Se está trabajando en la Escuela de Formación Empresarial, convivencia productiva, vamos a impulsarla también con el grupo de talento humano, con el grupo de las Headhunters. Vamos a generar unos perfiles, y con ASO Occidente, que Mauricio Villegas, nuestro expresidente, lo lidera, también vamos a trabajar en un tema fuerte con ellos, que ya está empezando y ya está listo. Alianzas, vamos a trabajar con Pro Barranquilla, y la idea con Pro Barranquilla, que estuvimos reunidos con ellos la semana pasada, es hacer una especie, es una unión y un pacto en el cual nos volvamos como si estuviéramos allá, como los canjes de los clubes, ¿sí? Si nosotros vamos a Barranquilla, que tengamos allá la gente que nos ayude en cada una de nuestras áreas, la gente que podamos llamar y descolgar el teléfono y decir: yo soy del Foro de Presidentes, señor de Pro Barranquilla, ayúdeme. E igualmente los de Pro Barranquilla van a venir acá y nosotros les abriremos las puertas para eso. En el momento que haya, como en este momento, plenarias, serán invitados, y en el momento que también estemos allá y coincidamos con ellos en temas y eventos de ellos, también seremos invitados. Es la primera alianza que vamos a sellar con un tema de redes que habíamos hablado, y pues que en este momento esperamos llegar y convertirlo, ya empezar a que sea realidad. Trabajo también tuvimos, Peter Schwartz. Hay gente que me dijo que estuvo fantástica la conferencia, yo no pude ir, Rubén Nogal, y esto es un tema que lo quiero traer porque fue una idea de un miembro del foro. Juan Manuel nos llamó y nos dijo que quería traer a Peter, que si podía, que no coincidía con plenaria, convocamos, fue mucha gente del foro, entonces está abierto la posibilidad para que el foro apoye iniciativas como estas, en la que queramos que haya participación y tengamos gente fantástica que nos pueda compartir con todos. Para mí es un orgullo, para nosotros es un orgullo contar hoy con la presencia de Mónica Contreras. La visita que tuvimos la oportunidad de hacer con Carlos Alberto a invitar a Mónica, pues fue muy especial. Yo conocí a Pepsi hace muchos años y, como diríamos, nada que ver con la Pepsi hoy en día. Hasta me llegué a sentir como en Gymboree. No sé por qué, tuve una sensación muy distinta y muy especial en el look de la oficina, en el espíritu que se respira. Mónica es economista de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una carrera espectacular. Antes de Frito-Lay trabajó con Parmalat. Fue gerente de marca en Papas Margarita con la familia Asensio antes de que Papas Margarita fuera adquirida. Y pues la historia de Mónica es la historia de una persona, de cómo pasar de ser gerente de Papas Margarita a dirigir las operaciones de PepsiCo en la región andina. Como ustedes sabrán, la presidenta global de Pepsi es una mujer de origen hindú, una persona muy interesante. Ver la sala de juntas de PepsiCo, nos comentó
por favor, señora viceministra, la comparación nos dijo que solamente había 2 salas en Colombia con esa tecnología, en la presidencia de la República y en la presidencia de Pepsi. Se genera un primer hemisferio de este lado real y un segundo hemisferio virtual, y entran todos los países del mundo. Se siente muy bien, como en Disney o en las guerras de las estrellas. Muy interesante. Mónica está casada con un oftalmólogo, definitivamente tiene muy buena mujer. Y yo no quiero alargarme, simplemente invitarla y decirle: Mónica, bienvenida, esta es su casa. Para nosotros es un honor tenerte hoy y la audiencia es tuya. Muchas gracias. Nuestros legados tienen que seguir y tenemos que seguir fomentando estos espacios de diálogo abierto, ¿de acuerdo? En donde siempre haya temas de agenda también empresarial, pero también agenda país, agenda social. Creo que como líderes y como personas que tenemos hoy la posibilidad de estar como presidentes de compañía, parte de lo que nos compete es el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces también felicitaciones por esta iniciativa de este regalo, de verdad que es un gusto estar con ustedes. Y es por eso que hoy quiero hablar del liderazgo transformacional a través de un caso que es este caso que les voy a compartir, un caso de negocio de la organización a la que hago parte, la organización de PepsiCo. Fui adquirida por PepsiCo en uno de los procesos de fusiones y adquisiciones a lo largo del país, cuando se hizo la adquisición de Productos Margarita. En aquel momento yo era la gerente de marketing y tenía muy poco. Fue de esos momentos, yo diría, difíciles profesionales, porque un headhunter me había hecho muchos poquitos después de tener como 9 años de estar trabajando con el sector lácteo para que me moviera al mundo de los snacks y de los pasabocas, y a los pocos meses de estar en esta compañía me entero que la compañía ha sido vendida. Entonces, pues una situación que yo digo que también marcó muchísimo lo que fue el comienzo de esta jornada laboral. La construcción de un modelo de negocio que habla mucho de lo que es Mónica Contreras como líder, como individuo y como creadora de sueños. Eso es básicamente lo que les quiero traer hoy. Donde he tenido que entender que el ser perfecto no me permite ser mujer maravilla y que tengo que buscar ciertas flexibilidades. Y creo que esa ha sido parte también de mi carrera, de mis aprendizajes, pero con muchísimo interés de aprender a lo largo de toda mi vida, con muchísima perseverancia y con muchísima pasión en todo lo que me propongo y muchísimo propósito. Y Pablo lo mencionaba, y yo digo que propósito fue algo que aprendí de niña en San Patricio, ¿de acuerdo? Y de verdad, cómo dejar legado, cómo sentirse que uno, más allá del trabajo que disfruta, está impactando positivamente la vida de un montón de gente. En el caso actual, de 6.000 trabajadores en la organización, de 6.000 familias que se mueven alrededor de estas personas que trabajan con nosotros, sin contar nuestros distribuidores y nuestros vendedores. 6.000 personas que trabajan en forma directa, 12.000 personas de manera indirecta. Pues es fundamental, igual que el entorno de las sociedades donde operamos y de los sitios donde operamos, con nuestras plantas, con nuestros centros de distribución. Entonces mucho de mi vida, de verdad, está alrededor de propósito, de encontrarle propósito y sentido a las cosas que realizo. Esta soy yo, básicamente. Estas son las características, y vamos a ver un poco a lo largo de la presentación con esas 5 características que yo coloco aquí, cómo han sido para mí pilares fundamentales en lo que ha sido mi desarrollo personal y profesional. Y también mi desarrollo como madre, porque creo que las mujeres también tenemos que entender que nosotros no solamente nos desarrollamos como personas, como profesionales, sino también como madres, que es una labor que no es menor en el diario vivir. Aquí veo pocas mujeres, ¿de acuerdo? Hice un cuadro pensando en mujeres, creía que había muchísimo más, pero bueno, los señores van a podérselos llevar delegado a sus señores. Y aquí voy a hablarles un poco de PepsiCo, porque a lo largo de mi vida profesional yo he encontrado personas que de verdad han sido sponsors de mi carrera. Y esta es una de esas personas, sponsor de mi carrera, Indra Nulli.
realmente Indra, mujer hindú, de acuerdo, que llega a Estados Unidos, donde es acogida después con su filosofía 100% india, y es acogida por una corporación que durante mucho tiempo realmente había abierto las puertas a muy pocas mujeres. Empieza su carrera en PepsiCo y es la creadora de una filosofía con la que yo me identifico mucho en ese tema de propósito de vida, y es el tema de desempeño con propósito. De verdad, es una de las 5 mujeres más poderosas del mundo según la revista Forbes, y ha sido una persona fundamental en mi proceso de desarrollo de carrera, coach y mentora durante mucho tiempo como mujer y como profesional. ¿De acuerdo? En ese proceso de desempeño con propósito voy a pasarlos muy rápido por lo que es esa filosofía, porque realmente creo que en el mundo empresarial es bien importante. Esto significa desempeño, y esto es toda la parte de lo que es propósito, que se mueve en 3 dimensiones, toda la parte de sustentabilidad humana, sustentabilidad ambiental y sustentabilidad de talento. Uno de los enablers fundamentales de este tema es diversidad e inclusión, ¿de acuerdo? Hoy en día, hace años, somos la compañía número 2 a nivel global en temas de diversidad e inclusión. Y eso para mí también como ejecutiva, como mujer, es fundamental, en encontrar una compañía donde me he podido realmente realizar como profesional, pero donde hay un montón de principios con los que empiezo a hacer fit de una manera importante. Y ese es el tema de diversidad e inclusión. Acá lo hablamos. En muchos casos sabemos que en todos los países, cuando se habla de diversidad, a veces el tema hombres, mujeres, no, nosotros vamos beyond that, o sea, más allá de esto, de verdad, creemos en la capacidad de las personas, no en el origen. Eso es fundamental para nosotros, y realmente acogemos gente de diferentes contextos, ¿no?, que puedan lograr el máximo potencial y estar contribuyendo en PepsiCo. Hoy tenemos en la organización de acá de Colombia, para que ustedes tengan una idea, 10% de nuestra población con personas de habilidades diferenciadas. Un programa que no existía. La población, decimos, de habilidades diferenciadas, un grupo de sordomudos muy grande. Manejamos el lenguaje de señas, hablamos el lenguaje de señas. Todos los ejecutivos de PepsiCo aprendimos el lenguaje de señas. No existía, y realmente para nosotros es un gusto poder hablar con ellos y que ellos encuentren en PepsiCo una organización, y que encuentren a un grupo de líderes que, sin tener ningún interés distinto a poderlos acoger realmente, podemos hablar con ellos su propio lenguaje, el lenguaje de las señas. Entonces, a eso hacemos referencia en esta organización, y realmente creo que también desde el punto de vista personal, pues eso también es legado, eso también es pasión, y por eso yo siempre hablo que este tema de diversidad e inclusión es una ventaja competitiva que nos permite avanzar a mí en lo personal, ¿de acuerdo?, y al negocio dentro de todos los países de andinos, que es bien importante. Yo, con esta presentación personal y con esto un poco corporativo de lo que es el mundo de PepsiCo, tratando de unir las dos cosas, les voy a contar lo que ha sido una jornada que para mí ha sido la jornada de transformación más grande que he tenido que vivir profesionalmente en los últimos 4 años. Una jornada que arranca en el 2011, cuando realmente en el 2010 fui nombrada como gerente de la operación de Colombia. Yo realmente empiezo en la operación de Colombia como gerente de marca con Margarita. Posteriormente, muchos roles, muchas experiencias críticas, viajando muchísimo a muchos países a entender el mundo corporativo de PepsiCo global, a entender el mundo latino, a entender el mundo que me decían era masculino de la organización de PepsiCo en México, y realmente cuando me dan la posibilidad, después de que paso de la gerencia de marketing, tomo la dirección de ventas. Fui la primera mujer en Latinoamérica que llega a una dirección de ventas dentro del mundo de Latinoamérica, lo cual también es bien importante dentro de mi carrera, y donde aprendí un montón de cosas. Aprendí que realmente podía impactar muchísimo más, y el acercamiento con el frontline, entender lo que eran sus necesidades, no solo de las fuerzas de ventas, sino también de la gente de nuestras plantas, era el principal motor de generar compromiso, commitment y entregar resultados. Y después de esa gerencia de ventas, en el año 2010, fui nombrada como gerente del negocio Colombia.
En aquel momento aquí empieza esa jornada de transformación de la que les voy a hablar, de esos últimos 4 años, y quise colocarles esta frase, ¿no? No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente. Creo que es aquel que es más adaptable al cambio, y esa ha sido yo, la más adaptable al cambio para poder llegar a esta transformación de negocio que tuviste, Pablo, y quienes conocen a PepsiCo saben cómo era PepsiCo hace unos años, y realmente esta transformación sí te podría decir que la venimos gestando, no solo yo, sino un grupo de personas que creemos y estamos completamente convencidos que la transformación es el camino para avanzar, ¿ok? Esto es básicamente cambiar parte de la cultura en la que sabemos que estamos todas las compañías en los últimos años, innovar y cambiar, como ese name of the game en el que estamos siempre buscando el balance de dónde movernos. Y aquí empieza un poco esa historia. Miren, una historia de una PepsiCo tratando de organizarnos siempre de una manera distinta, un clúster andino que en aquel momento la situación de Venezuela no era crítica, eran 4 países, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, un gran country manager para esos países, después una separación, Andinos Norte y Andinos Sur, generándose un nuevo clúster que era el clúster de Andinos Norte. Sin embargo, en ese momento yo siempre he sido muy agradecida con Venezuela. Venezuela significó para mí un paso muy importante en mi carrera. El presidente Chávez lo quiero desde la distancia. ¿Por qué? Porque a raíz de la complejidad de lo que significaba Venezuela, PepsiCo toma la decisión de separar Colombia y Venezuela. Y ese es el momento de esta transformación de la que yo les hablo, cuando este clúster se hace un split, año 2010, ¿de acuerdo? Y se crea, realmente soy nombrada en el 2010, a mediados del 2010, y se crea la Organización de Colombia, que había sido durante muchos años una organización autónoma, pero que también de tantos ires y venires, de cambios organizacionales y de modelo de negocio, había pasado después de la importancia que había tenido, tal vez quienes conocen actividad hace algunos años, a esta organización, pues realmente una Venezuela crecía mucho mejor, Andino Sur crecía mejor y a veces se necesitaba apalancar de esos negocios, y se crea en el 2011 nuevamente la Organización de Colombia, en 2010, y en ese momento soy nombrada. Y en ese momento se me vienen a mi mente un montón de cosas de mi paso por PepsiCo, cosas que criticaba de las antiguas gerencias, cosas con las que decía, no me identifico, ¿de acuerdo? Cosas con las que decía, me identifico, y cosas que soñaba y decía en esta corporación, ¿por qué no pasan? Si de verdad somos una corporación tan grande, somos una compañía tan multinacional, ¿por qué no sucede? Y ese es el proyecto con el que arrancamos. Empezamos un poco con el tema de crear una identidad para ese negocio. Invito a un grupo de personas, todo mi staff directivo, es importante que sepan, tomo la decisión en aquel momento de decirle a PepsiCo que le voy a apostar un staff directivo para la Organización de Colombia 100% colombiano, y gente que hubiera crecido conmigo al igual que lo que yo había crecido durante los últimos años en la Organización de PepsiCo Colombia. O sea, que realmente hubo cambios, devolví expatriados que tenía en aquel momento de la Organización de México a México, de la organización incluso de Venezuela, pero tomo esa decisión, realmente liderar con gente que viniera creciendo igual que yo y que conociera muy de fondo la organización y muy de sus raíces de donde estaba. Y ahí realmente tomo esa decisión. Yo decía, cuando uno mira el tema de las visiones, de verdad que son agotadoras, cada rato aparece una nueva visión, un nuevo propósito superior, y uno como que dice, yo me acuerdo que en esa época lo que me pasaba a mí era que me cambiaban la visión y yo como que me la tenía que aprender, pero vivir a través de la visión, nunca. Además me acuerdo que entraba a las salas de junta y la veía en los cuadros y yo decía, pero que yo viva la visión, pues como que no pasa, y de lo que se trató fue entender que realmente había la posibilidad de hacer una transformación y de realmente cambiar. En muchos casos, esta gráfica yo la uso, esta gráfica no es mía, es de un profesor de Harvard con el que tuve la posibilidad de estar con Hazel en un curso de liderazgo. Él siempre dice esto, ¿no? Que cuando nosotros vamos a hacer un cambio, las compañías cambian por eso, porque realmente hay un 60% que están en crisis, hay un 30% por situaciones de bancarrotas y hay un 10% que deciden cambiar. Nosotros en ese momento tomamos la decisión que requeríamos cambiar, que era una oportunidad muy linda
para el negocio, para un grupo de líderes que yo estoy invitando, pero que hay una necesidad importante de cambiar, ¿ok? O sea, nosotros jugábamos en este 10 y miren lo que pasaba con la organización. La organización venía muy bien, estas curvas no son nuevas para ninguno de ustedes, sabemos que estas son las curvas normales, donde viene la fase 1 en donde se sobrevive, donde se es exitoso, y después viene una fase nuevamente donde la curva vuelve a bajar y tienes que tomar la decisión definitivamente de romperla, y ese fue el periodo que vivimos en el año 2011. Y aquí les traigo esta definición de liderazgo transformacional, porque ha sido la definición que nosotros en la organización de Colombia montamos para poder salir a hablar de transformación y que nos creyeran, ¿de acuerdo? Porque una cosa es hablar de transformación y otra cosa es vivir la transformación y otra cosa es influenciar la transformación y otra cosa realmente es que la gente te crea que eso va a pasar. Y tomamos esta definición de transformación y de liderazgo como esa capacidad de la comunidad humana para generar nuevas realidades. Recuerden el contexto del 2011 Colombia. Veníamos de periodos difíciles, de acuerdo al país, veníamos de periodos de donde en nuestra realidad, ¿cuál era? Una realidad de unas fuerzas de ventas que durante muchos años no habían podido entrar a trabajar a muchas de las zonas del país. Veíamos ese liderazgo como esa capacidad de generar una nueva realidad a una comunidad, ¿de acuerdo? Y producir resultados extraordinarios, entendiendo que transformar sin performar era muy difícil. Ustedes lo ven, performance with purpose, la promesa de PepsiCo, nosotros transformando, pero una organización donde si no performance, you are concerned, o sea, estás en un problema, ¿de acuerdo? Entonces, un juego de performar, transformar, ¿de acuerdo? Que creo que para poder producir un resultado. Y realmente impactando significativamente la colectividad, la prosperidad colectiva. Y lo van a ver, este tema de prosperidad colectiva no tiene nada que ver con el tema de los gobiernos, se los quiero decir, es una frase que nosotros encontramos en este momento, pero sí que sentimos que es prosperar juntos, crecemos nosotros, crece nuestra gente y crecen las comunidades alrededor donde operamos, como se los decía. Entonces, una definición de liderazgo montada por nosotros, para nosotros, entendiendo el proceso de transformación. Y empieza ese proceso de transformar, soñando, una organización que quería soñar, miren esto, dijimos queremos doblar, era 2011, queremos en los próximos 4 años doblar el tamaño del negocio de Colombia, ¿sí? Dijimos queremos doblar, queremos ser los número 2 en el negocio de galletas, importantísimo para nosotros, somos líderes del mercado, teníamos en aquel momento 53% del mercado, queremos llegar al 60% del mercado, consolidarnos como líderes absolutos del Magrestan. Sentíamos que 53 no era suficiente y también que queríamos elevar per caps en un momento donde una categoría como la nuestra estaba bastante satanizada por todo el tema de lo que pasa a lo largo de las geografías, en donde en vez de creer que podemos crear hábitos de vida saludable, los gobiernos se han dedicado a decir que es una categoría mal llamada comida chatarra, lo cual no es cierto, porque realmente entregamos salud y nutrición a lo largo de cada uno de los paquetes que ponemos en las manos de nuestros consumidores. Un sueño, 2011, un sueño, doblar el tamaño del negocio de Colombia, 250 millones vendía en aquel momento el negocio de Colombia y dijimos queremos doblarlo. Pero también llegábamos a una conclusión y esto era como vivir un déjà vu, ¿no? Y decíamos, doblar el tamaño del negocio, pues chévere, seremos recordados porque lo logramos, lo hicimos, pero no vamos a dejar huella. Y nos dedicamos muchísimo realmente en esa visión que ustedes vieron de desempeño con propósito, un grupo de líderes de la compañía, de acuerdo a generar un propósito superior y una visión. Realmente nosotros no la llamamos visión, la llamamos propósito superior, porque todas las decisiones que tomamos en la organización de Colombia en aquel momento tenían que pasar por ese propósito y tenían que impactar en ese propósito. Y dijimos, llegar a eso no es suficiente, realmente, ¿cuál es el legado que nosotros queremos dejar en esta organización de Colombia? ¿Por qué queremos ser recordados?
cuál va a ser esa promesa de valor y cuál va a ser la identidad competitiva con la que nosotros queremos avanzar como negocio, cuáles van a ser las principales estrategias, pero también cuáles las nuevas prioridades y nuevas habilidades de líderes que tenemos que traer aquí para que nos ayuden. Son los mismos de antes, los tenemos que habilitar con algo más, y fue parte del trabajo que hicimos, y llegamos a este legado, a este proyecto de promesa de valor. Generamos bienestar en Colombia a través de experiencias nutritivas únicas, ¿de acuerdo? Y focalizamos esto, si se dan cuenta, esa promesa de valor en función de diferentes stakeholders, haciendo vivir esa visión a lo largo de cada uno de ellos, ¿no? Desde el lado performance y desde el lado de propósito, ¿de acuerdo? Y ustedes ven un poco cómo empezamos a trabajar de fuerte estas tres dimensiones. Nuestra gente prosperando juntos, comunidades siendo una comunidad socialmente responsable, y en el consumidor realmente a través de nuestros productos generando experiencias alimenticias únicas, ¿ok? Pero ustedes dirán, bueno, Mónica vino a hablarme de la compañía, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado? En esa cercanía y en ese paso con el Frontline, yo sentía que hasta aquí lo que habíamos hecho podía ser un poco más de lo mismo. Y más de lo que yo también había criticado como líder. Había invitado a un grupo de líderes chéveres que han crecido con nosotros, pero realmente yo dije, no sé si esto mi gente lo quiera, no sé si esto realmente, este trabajo que hemos hecho, realmente es algo que ellos quieran acoger o no. Y nos dedicamos a convocar, y aquí empieza este tema, a crear una marca, entender cuál era la cultura, ese DNA que había en PepsiCo de aquel momento de Colombia, para entender cuáles elementos queríamos mantener, cuáles elementos queríamos dejar atrás y cuáles queríamos fortalecer como organización. Entonces, ustedes lo ven, innovación, el ser local, ser una organización mucho más rápida, mucho más moderna y mucho más simple. Fueron elementos que aparecieron en aquel momento, pero también aquí no nada nuevo. Encuestas de cultura organizacional se hacen muchísimas, y de ahí a que se transforme hay un gran gap. ¿Qué hicimos nuevo? Lanzamos una marca. Esta marca, este cohete que ustedes ven, Pablo lo vio en la oficina, me dijo, Mónica, ¿qué es este cohete? ¿Qué es esto? Este es el cohete, Pablo. Un plan que se llamaba Expedición 500, que tenía un significado que era doblar el tamaño del negocio de Colombia para llegar a ser una organización de 500 millones de dólares, ¿de acuerdo? Pero adicionalmente, mira la invitación, invitamos a 60 personas de la compañía, incluidas gente del Frontline, bien importante. Los invitamos a ellos a que participaran de este proyecto y a que nos dijeran cómo creían que tenían que doblar con nosotros el tamaño del negocio de Colombia. Y en ese lujo por los detalles, en ese paso mío del marketing, les diría yo decía, bueno, crear una marca es chévere, ¿de acuerdo? Acoger a la gente, invitar a la gente que formen parte de este proyecto, también chévere, ¿de acuerdo? Pero invitémonos a soñar, ¿ok? Y que soñaran con nosotros, que soñaran como personas, que soñaran como negocio, y que entendieran si realmente estaban dispuestos a asumir este reto con nosotros. Este video que van a ver fue montado por gente del Frontline de la compañía con la agencia BBDO. Eso nunca te pasaba, nunca. Era el director de mercadeo el que se sentaba con la agencia, no el Frontline, menos de operaciones, menos de ventas, diciéndole, oiga, llevamos trabajando en este tema 6 meses y queremos venderle así, porque si así se le habla a la gente, creemos que es como vamos a poder soñar, de lo contrario va a ser distinto. Fíjense este tema, empezamos a trabajar una organización completamente distinta, una organización 100% multifuncional, 100% matricial, oficinas 100% abiertas, que ese es el cambio que dice Pablo. Todas las oficinas nuestras no tienen puertas, todos los espacios son abiertos, todas las salas de juntas son abiertas, ¿de acuerdo? Estamos en salones de innovación que van desde asientos en el piso, árboles donde se recrean las ideas, hasta realmente salas de junta ya de mayor dimensión, no formales, como lo puede ser la telepresidencia. Pero realmente una organización que cambia a raíz de este proyecto que se llama Expedición 500, 12 equipos, 12 prioridades,
2 equipos multifuncionales, incluyendo gente del frontline de todas las áreas de Colombia, de acuerdo, trabajando 12 prioridades que se establecieron en aquel año. Nosotros vamos a Nueva York a vender los planes. Eso es lo que nos sucede, a traer los recursos para esto. Tomamos la decisión de por primera vez irnos las 60 personas que nosotros convocamos a esta expedición, con este video, con esos programas. Por primera vez el frontline de la compañía a presentar los planes de transformación del negocio de Colombia para los próximos 4 años. 60% de ellos no hablaban inglés o no hablan inglés. Ya han venido cada día avanzando en el segundo idioma, que es algo que hacemos muy fuerte, pero se fueron operarios de líneas, operarios de máquinas, llevamos personas sordomudas que forman parte del proyecto, esos 60, que realmente trabajan en estos 2 equipos multifuncionales a venderle el proyecto a la corporación. Difícil que cuando uno llega con un batallón, como me decía Indra, llegaste con un batallón, pues que creamos que no pueda pasar. Y difícil cuando la gente de abajo habla y dice, esta es la Pepsi que soñamos y queremos ser parte de esta historia, ¿ok? Entonces convocamos, esto es un poco 4 pilares, aquí ustedes ven los 12 proyectos estratégicos, estaban a lo largo del video, scorecard, mediciones, seguimientos. Primer año de resultado de negocio. Miren el CAGR que traía este negocio del 2009 al 2011, pero miren qué pasa en el 2011 los crecimientos versus año inmediatamente anterior. Eso no pasaba en PepsiCo hacía mucho tiempo. Primer año, se cierra el año versus previous year, crecíamos 12% en volumen en una organización que había estado creciendo alrededor del 5%, en revenues el 14%, crecía el 7%, en NOPBT el 14%, crecíamos el 18%, le devolvimos muchísimo a nuestra gente. Fue uno de los puntos que buscamos, hicimos una expansión de margen importantemente significativa. Primer año de resultados de negocio. Y realmente la jornada hoy, les puedo decir que lo que habíamos planteado para 4 años, en el tercer año, en el 2013, el 80% de los proyectos están cubiertos. Todo lo que ustedes vieron en ese periódico, la creación de la Fundación PepsiCo, la creación de PepsiCargo como elemento, el trabajo de las marcas, Natuchips hablando a la sociedad. Natuchips es la marca con la que trabajamos el plátano. Hoy tenemos un proyecto en Belén de Umbría de todas las mujeres desplazadas de familia de la comunidad de Belén de Umbría, que son las que nos pelan el plátano para nuestra marca. Hoy Colombia exporta plátano para todos los países andinos, Centroamérica y el Caribe. Tenemos aproximadamente 300 mujeres en la comunidad de Belén de Umbría que nos pelan el plátano para nosotros procesarlo. Entonces les puedo decir que soñamos y por primera vez nos dimos cuenta que soñar era parte de lo que se podía realizar y que las visiones se podían convertir en realidad si realmente nos acercábamos como líderes a nuestra gente, a nuestras comunidades, entendíamos sus historias de vida, impactábamos de una manera distinta y prosperábamos juntos. Y en ese momento tomamos una decisión de ir por más, go for more. Ese cohete que tuviste, toma la decisión de ir por más y nosotros dijimos, bueno, pues como vamos también, vamos a ir por más programas, más cosas. Y la corporación dice, no, vamos a ir por más, pero vamos a llevarnos este modelo de transformación a otras geografías, ¿no? Pues los invitamos a ustedes, a este grupo, a que tomen el negocio andino sur, de Perú y Ecuador, y a que sean capaces de repetir esta historia, ¿de acuerdo? Tema difícil, desafiante, porque realmente los que estábamos ahí, todos éramos colombianos, conocíamos la organización de años, yo los había jalonado para que crecieran conmigo porque venían de ahí, y me enfrento a un reto, yo les diría, nuevamente importante en mi carrera, pero que hay mucho de trasfondo de cultura, de entender cultura, de observar desde el balcón, de podernos sentar a entender las diferencias y las semejanzas y empezar a construir desde ahí, y es la creación de este nuevo territorio andino donde decidimos ir por más y se toma este nuevo desafío, una jornada nuevamente de transformación. Yo aquí no me voy a quedar porque en ese momento básicamente lo que se estaba creando este clúster del cual yo soy la responsable, ¿de acuerdo? Y nos dedicamos, miren, esto es el año pasado,
una jornada que aquí se las quise poner en esta flecha porque así ha sido. Primeros meses a observar, a diagnosticar, a crear las bases para ese Foundation for Growth de los próximos años, a movilizar a la organización a través de una cultura nueva que imprimir y volver a subir al balcón, que es en la parte donde estamos ahorita, a observar si la gente nos está creyendo y si realmente se nos están moviendo al ritmo de lo que creemos, porque a veces imprimimos velocidades y las organizaciones van a otras velocidades. La velocidad que imprimíamos en Colombia era distinta a la velocidad que estaba acostumbrada una organización como la de Perú y Ecuador. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta, entendimos muchísimo la cultura organizacional. Y quise poner este punto porque creo que era una organización que también entregaba buenos resultados, no extraordinarios, pero un liderazgo de los equipos ejecutivos y unos comportamientos bien diferentes para una organización que ya trabajaba 100% matricial como la de Colombia, donde no existían puertas, donde todos trabajamos de la mano, donde a mí me observan en muchos de los casos. Hoy estoy vestida, créanme, muy elegante, yo ando vestida mucho más de pantalón y camisa de Pepsi, de acuerdo, me identifico más con eso porque así vestimos quienes trabajamos en la organización para poder estar cerca de nuestra gente, de acuerdo. Y realmente una organización burocrática impresionante, impresionante, oficinas cerradas y demás, y empezamos a entender cómo no atacar, porque queríamos transformar pero sin invadir. Y yo llegué a mi oficina y dije, bueno, quítenme la puerta a los señores de mantenimiento. Lo primero que quiero hacer es que me quiten la puerta. Pues el edificio no puedo hacer mucho, es bastante cerrado, pero quítenme la puerta. Y quité la puerta y se me acercó la asistente que tengo allá y me dice, Mónica, ¿tú sufres de claustrofobia? Le dije, no, Charo, es que yo no concibo que vengan a pedirme citas o vengan a hablar más y que realmente encuentres mi oficina cerrada. Y me dice, no, pero yo te voy a manejar la agenda, la gente viene, pide la cita conmigo y tú me dices si los atiendes en 1 o 2 meses. Yo dije, no, esto no es lo que quiero, y empezamos en un proceso de verdad, de hablar desde, yo digo, de evangelizar, ¿sí? De evangelizar, literalmente evangelizar. Decir, no que no estábamos en lo correcto, sino que podía hacerse mejor, ¿de acuerdo? Y esa ha sido la jornada del 2013, desgastante personalmente. Aquí está Andrés es sobrino de mi esposo, y está Juan, que también conoce a Roberto, mi marido, jugador de golf y demás, y ellos a veces me molestan. Juan dice, Mónica, pero es que llevaste a Roberto a que se saliera del golf. No, Juan, es que yo estaba evangelizando, entonces el hombre le ha tocado en el último año tomar algún rol ahí. Y de verdad que tanto en familia, Andrés Vaquero, que es sobrino de Roberto, sabe que me alegué muchísimo 2013 de la operación del negocio de Colombia para ir a evangelizar con un grupo de evangelizadores que decidimos que íbamos a ir allá a evangelizar y a cambiar el tema y a mostrar que había otro camino y que teníamos que vivir otros comportamientos, y replicamos el mismo ejercicio, generar un Foundation for Growth. Balanceamos un poco el legado. Miren, la organización, Perú es un país, todos oímos en los diarios que Perú crece muy bien, que es la economía de Latinoamérica que mejor crece, pero no se nos olvide que el 70% de la población peruana es pobre, y que ese 70%, un 30% representa la clase media emergente, gente que ha llegado ahí a la clase y que el gobierno todo el tiempo está tratando de sostenerlos en esa clase. Pero ese es el desafío, realmente generar el trabajo, el empleo, las condiciones de salud, y que ellos llegan a esa clase emergente y lo primero que quieren es comprar 3 celulares, ¿de acuerdo? Porque eso les da estatus, ¿sí? También quieren cubrir los temas de su familia, pero yo he encontrado en un negocio como Perú un tema que en Colombia no me ha pasado nunca, y es que dependiendo cómo esté el tema, la gente, si la situación política del país está medio complicada, la gente guarda la plata debajo del colchón, así como lo oyen, literalmente, desde las épocas de Fujimori, de todos los que han pasado. Ellos llegan y dicen, yo no estoy creyendo que esto va bien, yo guardo la plata aquí en mi colchón, hay que entender esto, ¿qué pasa?
pero un arraigo cultural muy distinto al arraigo cultural colombiano. Un Ecuador muy similar a Colombia y lleno de muchos colombianos. Yo hablo mucho más de Perú porque fue un arraigo cultural distinto. Y a raíz de eso volvimos a retomar ese concepto de liderazgo del que yo les hablé al comienzo, y era realmente esa prosperidad colectiva. En la compañía les diría que del frontline estábamos todavía por encima de lo que eran los niveles de pobreza de Lima. Cuando mirábamos de Perú, cuando mirábamos a la corporación y yo hacía el censo, casi el 90% de las personas que trabajaban para PepsiCo, que no es menor, son 2.500 personas en el negocio de Perú, vivían en condiciones de pobreza, y muchos de ellos estaban saliendo de pobreza extrema, y hacían nuestras rutas e iban a nuestras plantas, pero dormían en un tapete, en un salón como este, dormían en un tapete, 6 miembros de familia, recibiendo los soles, ¿de acuerdo? No tenían ni siquiera acceso a probar mi producto nuestro, y esta es una historia de hace 18 meses, no estamos hablando de la misma PepsiCo, ojo, la misma maravillosa que vieron en Colombia, la misma maravillosa de Estados Unidos, la que sale en las revistas Forbes, la que decimos que es una de la compañía número 2 a nivel mundial de consumo masivo, la misma PepsiCo, no es otra, pero manejando una organización, una sociedad en otras condiciones como si no fuera PepsiCo. ¿De acuerdo? Unas condiciones que realmente cuando llegábamos decíamos, ese orgullo de ser PepsiCo y ese orgullo de ser embajadora de PepsiCo no puede pasar aquí, esto no cruza con lo que es esta organización. Y realmente nos dedicamos a hacer un fine tuning de crecer juntos, de esta visión, ¿no? Nosotros crecemos juntos, generando prosperidad colectiva, siendo la compañía de alimentos favoritos. Y este tema de prosperidad colectiva, si en Colombia fue importante, ustedes no se imaginan en esta evangelización lo que ha sido para la sociedad peruana que tenemos al interior de la corporación. Nosotros realmente logramos este año abrir el Centro de Investigación de la Papa a nivel mundial en un sitio bien importante de Lima. Quienes conocen Cusco, mucho más arriba de Cusco, el sitio más frío, donde la semilla de papa que ahí se produce es la semilla que funciona para la mitad del trópico. La otra mitad del trópico está ese centro de investigación de la papa en Canadá. Tenemos aproximadamente en ese centro de investigación de la papa, que logramos ponerle los recursos de PepsiCo, tenemos hoy en día aproximadamente a nivel de agricultores 400 cultivadores de papa. 400 cultivadores que cuando llegamos trabajaban a pies descalzos. Les preguntábamos, ¿qué comes? Desayuno papa, almuerzo papa y como papa. ¿Ok? Guardaban la papa para el frío, en la época de frío. Como la papa se agotaba con los fenómenos del Niño y demás, ellos guardaban la papa, la secaban y la guardaban en sus casas para poder tener la alimentación para los periodos siguientes. Y empezamos un trabajo también de comunidad muy fuerte, de esta comunidad con ellos, con los cultivadores de papa, a darles una capacitación, un trabajo distinto, un manejo diferente de poder fomentar la semilla de papa desde Perú. Hoy en día estamos con el proyecto Semilla de Papa que está arrancando ahí incluso hasta Marruecos, hasta Pakistán, hasta la India. Estamos trabajando toda la semilla de papa que estamos produciendo ahí, la forma como la estamos expandiendo. Y el gobierno peruano impresionantemente cerca e interesado del tema. El gobierno peruano, ustedes encuentran una sensibilidad única en buscar cómo esa clase emergente que llega a la media, cómo entre empresa privada, sector gobierno, abrimos posibilidades de trabajo y de empleo para que puedan permanecer ahí. Yo le decía a uno de los ministros de Agricultura de estas épocas, que hemos tenido varios, le decía, ¿por qué la industria en Colombia, por qué en el agro, ustedes han visto todos los paros agrarios que hacen? La gran pregunta es cuánto la industria está ahí, está cerca a esos temas, o qué tanto hemos sido oídos para poderlos apoyar en ese proceso, ¿ok? Y realmente
ese es un punto que nos preocupa, porque si encuentra uno otras economías vecinas donde nos llaman, nos invitan, hacen parte, son activos. Y yo les digo una cosa, trabajamos miles de proyectos, el proyecto de Belén de Umbría, de mujeres peladoras de plátano, cabezas de familia, todas ellas, muchas de ellas dicen, trabajé con, ¿cuál es su mejor empleador? Ahora PepsiCo, y antes Pablo, sí, Pablo Escobar. Ellas trabajaron para Pablo Escobar durante mucho tiempo, en la época del narcotráfico en Antioquia, y se vinieron a refugiar ahí, y sus maridos murieron, y sus hijos hablan de Pablo como su padrino, ¿de acuerdo? Es increíble. Fuimos con la canciller Olguín y con una gente del gobierno, porque ellos no podían creer ese tema, que hablaran de Pablo todavía. Yo les decía, óiganos, y entrar a Belén de Umbría es bien inseguro. Bueno, para ellos PepsiCo es un fuerte que hacen, y ahí nos protegen a todos, ahí llegamos todos. Pero sí hay una diferencia en este tema de cómo la empresa privada la acogen algunos gobiernos para poder prosperar juntos, ¿no? El reto de Perú es significativo, 70% de la población en clase baja, saliendo de niveles de pobreza extrema, y ellos trabajando muy de la mano con nosotros para buscar realmente generar empleo de manera sostenida, ¿no? Impresionante. Yo les podría contar que hay proyectos en EMIL, y las multinacionales estamos en el EMIL, pero muchos de ellos se gestan desde el gobierno, invitan, y en otros casos nosotros estamos y sabemos que tenemos un partner, además el gobierno invierte al mismo nivel de lo que nosotros invertimos. Hay proyectos en Perú donde ellos están apostando por el tema social, que si la empresa privada coloca un peso, ellos colocan dos. Es otra manera de operar entre gobierno y empresa privada, aprovechando también el buen momento que tienen, donde la minería también les está yendo muy bien. O sea, realmente es el sector minero el gran generador de este crecimiento, este boom que vemos de la economía peruana. Entonces se repite la historia un poco, ¿no? Con ese nuevo esquema de entender esa cultura, de entender esa sociedad, y observar. Hicimos el mismo ejercicio, dijimos, ya no somos Colombia. Colombia tiene que moverse. La Colombia que fue exitosa para el negocio hace unos años ya no lo va a hacer, porque ahora somos un territorio. Colombia tiene que apalancar lo que queremos transformar del negocio peruano, y tiene que seguir avanzando, y tenemos que generar un nuevo territorio para podernos apalancar en procesos de compras de materias primas, productividades, pero también que nuestra gente pueda crecer más allá de las fronteras, ¿de acuerdo? Hicimos el mismo ejercicio y establecimos una nueva marca. Ese cohete que tuviste era Colombia, era Expedición 500, esta es la Expedición Andina, la marca se expande, y estamos diciendo que en el 2018 somos una organización que está vendiendo total andinos 600 millones de dólares, que en el 2018 vamos a 1.2, ¿ok? Y realmente este es el escuadrón, este es mi staff, aquí nos observan los hombres de negro. Esta es la marca con la que vamos a evangelizar. Sale el escuadrón, salimos los hombres de negro, otra vez, ustedes los ven aquí, salimos a movilizar. Miren los 3 países movilizándose, Colombia, Perú y Ecuador, en función de esta expedición andina, de esta nueva marca, donde también estamos abriendo un nuevo territorio, que es abrir la operación de Bolivia, expandirnos en Bolivia, donde tenemos presencia, pero presencia muy baja, donde las realidades sociales también son diferentísimas, ¿de acuerdo? Movilizando a las gentes desde agosto, noviembre del año pasado, y muy clara la visión que ustedes vieron, 12 prioridades estratégicas y 10 matrices, otra vez trabajando en función de esta transformación, entendiendo que ahora estamos performando y transformando, y que para performar necesitamos apalancarnos muchísimo más en lo global. Perform plus transfer equal result. Perform without transfer equal concern. Ese es nuestro lema, ¿de acuerdo? Y realmente esto es como hemos evolucionado. Miren la organización de Colombia en el 2013 vendiendo ya 380 millones de dólares de ventas. Una organización que empieza en 250, 380, miren la nueva expedición de Colombia para el 1.2, llegar a 750 millones de dólares para el 2018, y cada país y cada territorio con un nuevo número, una visión y una jornada de transformación.
se crea este clúster. Decidimos que, dados sus crecimientos, dentro de PepsiCo y dentro de Latinoamérica, este clúster tenía que ser la nueva frontera de crecimiento, para asegurarnos que recibíamos el dinero, recibíamos los recursos y que nosotros le devolvíamos a la organización. Creo que es el dinero. Ya vieron el mapa de la transformación de negocio, vieron lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, pero ¿dónde está la transformación de Mónica? Y me quise parar en esos 4 años, ¿ok? Yo me definí al comienzo y por eso volví con estos diseños para volverlos a llevar a la primera parte de mi presentación, como persona, como ejecutiva y demás, y me definí en un montón de cosas que yo consideraba que para mí era importante: disciplina, pasión, ¿de acuerdo? Traje 2 elementos más, porque la jornada empieza, yo diría, que cuando yo me miro y digo, vamos a dejar una nueva marca, no solamente en Colombia, sino de verdad en este territorio nuevo andino, y empiezo a tener esa sensibilidad con el territorio, ese self-awareness ha sido fundamental como líder. Esa autoconfianza en pensar que las cosas sí se pueden, y segundo, valorar a los demás. O sea, el respeto, la integridad y el valorar a cualquier persona con la que trabajamos al interior de PepsiCo ha sido fundamental. Eso les diría yo que han sido fortalezas internas que yo coloco para empezar a gestionar en los primeros años de ese cambio de Colombia la estrategia y la ejecución. ¿Y por qué pongo estrategia de ejecución? Porque PepsiCo dijo, óyeme, pago por ver, show me the money. Yo quiero ver, ¿cierto? O sea, it's fine, ¿cierto? Pero show me the money, que esto de verdad pase. Y aquí en esta parte yo les diría que la decisión estratégica que tomamos, y que realmente yo, tal vez por tener parte de esa vena de ventas y haber pasado por ahí, sale en este momento, es demostrar que a través de la ejecución, esa excelencia en la ejecución, se estaba gestionando la estrategia. Porque eso era lo que podían ver, lo que se estaba ejecutando, el resultado, lo que pasaba en la calle, lo que pasaba en el día a día. Y ese fue el pensamiento estratégico que utilicé realmente con el comité directivo. Y algunos decían, pero de verdad, Mónica, o sea, ejecución, cuando es como volver a una serie de pilares básicos cuando las organizaciones cada día son más estratégicas. Y yo les decía, claro, yo voy a ejecutar lo que he diseñado en la estrategia, gestionar la estrategia a través de que se vea la ejecución, para poder ir realmente a la fase de este liderazgo transformador, donde les diría que yo lo coloco así en 3 fases. Entender que hay diferentes niveles de cambio. El cambio de Colombia es distinto al cambio de Perú, al cambio de Ecuador, al cambio de Bolivia. Entender que hay diferentes niveles de cambio, pero que además este tema de retos técnicos y retos adaptativos se lo aprendí al profesor Heifel, y por aquí hay gente que estuvo con Heifel también en Harvard. Y él dice, hay cosas técnicas que tú las sabes hacer, o sea, te enfrentas a un reto y sabes cómo vender más, claro, vamos a poner el exhibidor, la ejecución, eso es fácil, pero el adaptativo es el que realmente va a permitir que la cultura cambie, el que viene de abajo, cuando la organización es capaz de poner esos elefantes en la mesa y hablar de ellos, ¿de acuerdo? Y todos nos convocamos en educar en cómo abrir espacios para generar este desafío adaptativo, ¿de acuerdo? Y ahí hemos estado abocados, porque convocar a la gente, invitarlos a que participen, que vayan a Nueva York, pues sí, chévere, pero abrir los espacios para que se puedan comunicar con nosotros, para que coloquen ese elefante. Nosotros le decimos Mamut. Mamut es la marca nuestra de las galletas cubiertas de chocolate que se venden en todas las tiendas de Colombia y que realmente es un elefante. Entonces nosotros decimos, para poder poner el Mamut en la mesa, es el desafío adaptativo, y en eso hemos venido trabajando muy fuerte. Y realmente aquí saqué unos capabilities de liderazgo que yo les mencionaba que han sido nuevos de la Mónica de hace unos años ahorita, y es inspirar y energizar. Miren, a mí me costó muchísimo trabajo que yo llegaba a Colombia a las reuniones y hablaba, y la gente, wow, yo llegaba a Perú y hablaba, y yo no sabía si me habían entendido, si estaban de acuerdo, si creían o no creían, porque esa es su cultura y no pasa nada, pero entenderlos desde ahí y poderles permitir que en ese desafío adaptativo de hablar y de colocar los puntos en la mesa en una cultura
que es de observación, de muchísima observación, y es solamente con hechos, y cuando las cosas sucedan, creo y avanzo, es bien complicado. Entonces, esa evangelización ha sido sobre la base de inspirar y energizar, y empezar a desarrollar a otros, vender historias de desarrollo de otros, desarrollar a otros, porque en Colombia eso ya lo había hecho, pero allá no, y convertir un staff ahora mucho más diverso e incluyente, como esa parte de diversidad e inclusión, que era uno de los principios a los que yo hablaba, entendiendo que teníamos que gestionar equipos, gestionar el cambio, y que ahora había una nueva inteligencia colectiva que observar. Eso yo les diría es el cambio desde el punto de vista del liderazgo, y yéndome bien al balcón para poder compartir, Pablo y Carlos, como créanme que parte fue terminada en el avión anoche, de acuerdo, viniendo de Lima, pero tratando de poner como esa realidad de lo que he vivido en la mesa y poderlo compartir. Estoy segura que para muchos de ustedes esto es nuevo, pero para mí es fundamental, porque es el legado de Mónica Contreras como líder para una comunidad en la cual PepsiCo le está dando la posibilidad de impactar en las vidas alrededor de las personas, en aproximadamente 5.500 personas de manera directa, y de manera indirecta, ya cuando vemos el clúster completo, 12.000 personas. ¿Okay? Realmente esto es el liderazgo y la gestión en PepsiCo Colombia. Considero que he venido trabajando muchísimo en ese liderazgo asertivo, en innovar, promover, crear, transformar, un propósito para hacer un legado sustentable, un trabajo en equipo, trabajando a través de esa multifuncionalidad, entregando el desempeño, pero también generando el propósito. Al final, ha sido un camino lleno de sueños, ¿de acuerdo? Un camino lleno de cambios, de roles, de retos, de desafíos, donde el cambio ha sido lo único que he tenido seguro. Un camino lleno de inolvidables líderes, mucho feedback, mucho coaching, te estás equivocando, no es así, la creencia de poder hablar, poder presentar, yo creo que es así, no es esta la forma, de acuerdo, este es el camino, mucho coaching, mucho feedback de por medio. Soy una creyente, en PepsiCo dicen que no hay una alumna más juiciosa en el coaching que Mónica Contreras, en PepsiCo Global, de verdad. Indra dice, no hay una alumna más juiciosa que yo he tenido en coaching que Mónica, y yo además creo mucho en mis coaches. Tengo coach, Pablo los conoce, no puedo andar, yo le digo a Roberto, mi marido, le digo que él es mi marido, pero mi coach es otro. A él no le cuento ni el 10% de lo que le cuento a mi coach, porque a esa sí le cuento todo, ¿de acuerdo? Entonces, creadora de verdad del coaching, del feedback, un camino lleno de muchos obstáculos, pero también de muchos logros, de equivocaciones. Nos hemos equivocado en muchos de los casos, pero nos hemos parado a decirle a la organización que nos estamos equivocando en esto y que nosotros somos responsables por enderezar el barco y que los necesitamos a ellos para enderezar, pero hemos reconocido los errores públicamente. Un camino lleno de formación y un camino lleno de una familia excepcional. Sin el apoyo de mi familia, de mi marido, de mis hijos, que de verdad se sienten súper orgullosos de lo que soy, de mis padres que todavía viven y que han sido fundamentales en este proceso de desarrollo personal y profesional, sería muy difícil, ¿no? Y con esto tenía este cuadro especial para mujeres que he aprendido como mujer en estos años. Creo que ser yo misma es una ventaja competitiva. Las mujeres tenemos una ventaja competitiva que no podemos abandonar. Tenemos una claridad en lo que se quiere, y un consejo es que ojalá nos ayudáramos como los hombres. Los hombres se ayudan muchísimo más, las mujeres nos ayudamos un poco menos. Entonces, ¿cómo ayudarnos mutuamente y cómo no sentirnos culpables? Nunca, óiganme bien, nunca, y se lo digo a toda la gente que trabaja conmigo, las generaciones nuevas, como mujer nunca me sentí culpable de creer que no he estado presente en cada uno de los momentos más importantes de la vida de mi esposo, de mis hijos, de mis padres y de mi familia. Nunca, siempre he estado presente de alguna manera, ¿ok? Al final, ¿de qué se trata? Pues, porque quiero ser recordada. Yo realmente quiero ser recordada como una líder transformadora que puede generar prosperidad colectiva, que está cerca de las comunidades que nos rodean y que realmente convierte esas visiones, esos sueños
en realidades asequibles para todos, para seguir creciendo y prosperando juntos. Con esto cierro. Creo que realmente, si queremos lograr lo que aún no hemos alcanzado, debemos hacer lo que aún no hemos intentado. Cuando uno viene de mercadeo, como pedimos muchos presidentes de empresa, jalonamos las empresas y las jalamos a nivel de querer producir más y querer vender más y querer hacer las cosas más, lo que muestran ahí. Pero abajo se empieza a desarticular porque no todo el mundo en las demás áreas tiene la misma visión innovadora que tenemos los que estamos siempre al frente del mercadeo. ¿Qué te pasó ahí, Percy? ¿Qué pasó ahí abajo en todo eso? El portafolio que desde el lado de mercadeo desarrollamos fue un portafolio a la medida. Cuando tú invitas a la gente a que trabaje en un proyecto como esto, lo primero que te dicen es: los productos que ustedes han diseñado son copy-paste de Estados Unidos como buena multinacional, y poco hablan al consumidor colombiano o poca identidad tienen con nosotros. De hecho, nos encontrábamos con temas como: ni nosotros los consumimos, empleados de la compañía, ¿ok? Y era difícil creer que un empleado de la compañía te dijera eso. Estaban entendiendo muy claro el reto adaptativo, poner el elefante en la mesa, y nosotros creíamos que técnicamente teníamos la respuesta, a lo cual no sucedía. Y realmente nos fuimos a entender que Colombia, ahí lo mencionábamos, no podía ser visto como un solo país. Entendimos que los insights de los consumidores, de los empleados, nos tenían que llevar a dividir el país en 3 regiones. Hoy en día presentamos una gama de productos, precios, puntos de precios, propuestas de sabor completamente distintas entre una región y otra. Entendemos que valor para el consumidor en la costa es que te den un paquete grande, llenador y demás, en un punto de precio que para ellos es un hot price point, y que valor para la persona del interior es pagar lo justo por algo, pero no me quiero llenar con los sabores que siempre como. Ustedes lo vieron ahí, nos fuimos a hacer co-branding en Bogotá con la... todos creemos, y todos los que estamos aquí, yo les garantizo que creen que el pollo que más se vende en Bogotá es cocorico. Error. La brasa roja es el pollo más vendido en todo Bogotá, es la brasa roja. Nosotros desde marketing decíamos cocorico. Cocorico, vamos a hacer una alianza con cocorico. Cuando fuimos a entender a la gente de las plantas, nos decían: no, nosotros comemos en la brasa roja, cocorico es muy caro. Y empezamos a diseñar productos a la medida de esas marcas, con co-branding de ellos y demás, pero fue entender incluso hasta ese nivel el consumidor, Carlos. Realmente dividimos el país, lo seguimos segmentando, así igual estamos manejando el cluster. Lima es una cosa, provincias es otra, en Ecuador la costa es una cosa, Guayaquil es una cosa y Quito es otra, y se comportan los consumidores y los insights que tenemos son diferentes. Entonces creo que el acercar a la gente también nos permitió entender que la aproximación que teníamos del marketing era inadecuada, y que cuando hacíamos propuestas diseñadas a su medida era fácil hablar de crecimiento. De lo contrario, era bien difícil, y no fue fácil en una compañía donde, como PepsiCo, donde parte de lo que hacemos es live and adapt, ¿cierto? Se lanzan grandes cosas, Doritos, Lay's, Margaritas Lay's a nivel global. Nosotros pudiéramos recibir la estrategia de esas marcas y hacerles copy-paste. Hoy en día hay 2 marcas de Colombia que son marcas globales para PepsiCo, que es de Todito, una marca que nace en Margarita, y Natuchips, con su proyecto social, pero que han nacido de poder entender algo. Lograste tener la visión para crear las condiciones del cambio, sabías para dónde tenías que ir y lograste vender la idea internamente. ¿Cómo lograste de la organización a nivel internacional el apoyo para esas nuevas ideas de transformación tan profunda como las que pusiste a funcionar en el área andina? El apoyo de tu organización arriba me imagino que ha sido fundamental. ¿Cómo lograste convencerlos? Veníamos de unas encuestas de clima organizacional muy bajas en aquel momento. La Organización de Colombia se situaba en la media de la encuesta de clima, y una de las grandes apuestas, ustedes lo vieron ahí, era participar en el Great Place to Work de Colombia, pero también la gran apuesta que teníamos era que queríamos estar dentro de las 3 primeras organizaciones y encuestas de climas organizacionales, que en el caso nuestro la compañía es la herramienta más fuerte con la que nos miden. Y trabajamos muchísimo no solamente en recibir a ese grupo de gente y trabajar
cerca a nuestra población, sino también entender lo que nos decían en esa encuesta para poder transformar. Transformar y realmente sin escuchar y sin construir con las bases es muy difícil. Cuando nosotros fuimos y presentamos el plan, pedíamos algunas inversiones, pero creábamos un círculo virtuoso, que ahí ustedes lo ven. Era una expansión de margen que no estaba desde el punto de vista de profit tan grande como aspiraba PepsiCo, pero parte de la apuesta que les decíamos es: vamos a devolverle este crecimiento como parte de la inversión del país, del negocio. Y no lo compraron, y la única respuesta que dijeron es: Colombia no tiene sindicato en la organización. Nosotros tenemos pacto colectivo, que viene desde la época de Margarita. Y yo tuve que cerrar el sindicato de Savoy cuando se hizo la constitución de Savoy Brands con PepsiCo. En aquel momento era uno de los sindicatos más beligerantes del negocio y se cerró el sindicato. Y no fue un momento fácil profesionalmente y para la organización de Colombia. Y al cerrar el sindicato, la encuesta de clima se cae mucho y empezamos nosotros realmente a avanzar en entenderlos a ellos. Y Juan, llegamos al primer año en tener la encuesta de clima número 1 de PepsiCo global. Colombia viene desde el 2011 alcanzando la encuesta de clima número 1 de PepsiCo global. ¿Ok? Creo que esa fue la carta fundamental. El día que llegó la encuesta de clima, nos invitaron a una ceremonia muy importante que hace el Sherman Award, que lo da Indra, y hemos sido Sherman Award en los últimos 3 años de manera consecutiva. ¿Por qué? Por ese cambio que hicimos, el transformar y el elevar el clima organizacional, y cómo no solamente llegamos ahí, sino cómo nos hemos sostenido. Entonces, te diría que cuando la organización empieza a cambiar, lo único que uno tiene que hacer es retirarse como líder y observar cómo la gente te compra la idea. Para mí ese ha sido de los momentos más cumbres como líder, el poderme retirar y observar desde el balcón. ¿Okay? Conocí el caso de Ventanilla, del alcalde de Ventanilla en Lima, que realmente ha hecho una transformación, lo ha hecho con empresa privada y tiene un concepto de liderazgo por bienestar. Me gustaría saber si nos puedes anotar algo de lo que ustedes hayan hecho en Ventanilla o no han trabajado allá y cómo ven ese proyecto. Conocemos el proyecto de Ventanilla del gobierno y al igual que los otros proyectos que yo mencionaba acá, pues creo que la gran apuesta del gobierno es la sostenibilidad de esa clase. Cuando uno dice que en un país, recuerden estos números, el 70% vive en condiciones de realmente pobreza, pero de ese 70%, un 30% venía de vivir en condiciones de pobreza extrema. Sostenerlo ahí es muy complicado, muy difícil. O sea, la gente puede tener hoy un trabajo a destajo, pero si mañana no lo tiene, vuelve. Ventanilla y todos los proyectos que nosotros le hemos llevado al gobierno peruano, que realmente han sido 3 en este último año, uno muy focalizado a agro, que es el de cultivadores de papa, otro muy focalizado a todo lo que es básicamente nuestras comunidades, en los sitios donde nosotros atendemos. Estamos haciendo un modelo, los vendedores de allá eran impresionantes porque si ustedes han tenido la posibilidad de ir a la India, los mismos tuk-tuk con los que se vendían en la India son los carritos que encontramos para vender nuestros productos en Perú. Y era gente que compraba su motica japonesa en $1.500, $3.000 y con eso nos vendían. Y empezamos a generar un proyecto de responsabilidad social, de generar microempresarios como fuerza de venta. Y estamos financiando a un grupo de esos antiguos vendedores que llevaban un buen tiempo con la compañía, a convertirlos a una figura más estable de microempresarios con aproximadamente 20 rutas, donde les estamos financiando esos temas. Atendían los productos, los compraban y los dejaban ahí al lado de la cama, por eso veíamos la plata debajo del colchón, es verdad, y la veíamos. Ellos su ganancia la metían debajo del colchón y uno les decía, ¿pero por qué? Decían, porque no está claro qué va a pasar con el gobierno.
los niveles de confianza. Ellos han tenido, la cultura peruana, las políticas los han afectado muchísimo y el nivel de confianza del consumidor varía muchísimo cuando uno lo compara Perú contra Colombia, incluso contra Ecuador, es impresionante. Entonces hicimos un proyecto de microempresarios que fue el segundo, donde estamos generándoles empresa. Hoy en día ellos ya tienen aproximadamente entre 12 y 15 rutas. Ayer justamente estaba visitando la nueva generación de microempresarios que tenemos en Trujillo, la segunda ciudad más importante de Perú. Otro tema importante es la diferencia entre la capital y la segunda ciudad, ¿no? Cuando uno va a Trujillo, Arequipa, las segundas ciudades son completamente distintas a lo que nos pasa en Colombia entre Bogotá, Medellín, Barranquilla. Eso no existe, allá la diferencia es notoria, muy grande. Entonces estamos con un proyecto de microempresarios también nacionales que el gobierno nos ha apoyado muchísimo, porque el gobierno peruano está trabajando muy fuerte en la formalización. Y en ese proceso de formalización ellos lanzan un impuesto que es percepción, que lo lanzaron el año pasado. ¿Por qué? Porque había mucha informalidad, las plazas de mercado y demás, el tema impositivo allá era de locos. Entonces nosotros estamos trabajando también con el gobierno en formalizar esa clase, en ayudarles a formalizar, pero también que ellos puedan dar medicina, salud a sus mismos empleados, sino que trabajen a destajo, que era lo que nos pasaba. Ese es el segundo pilar en el que estamos trabajando, y estamos trabajando un proyecto muy fuerte de educación, así como aquí en Colombia, y allá también tenemos una comunidad que estamos creando de personas con habilidades diferenciadas. Ustedes no se imaginan alrededor de donde operamos con los cultivos, los indígenas todavía hablan nuestro idioma, no se entienden con nosotros en muchos de los casos. Entonces estamos yendo a educar, nosotros estamos enseñando el alfabeto, el español, todos los líderes, el comité, las 46 personas estamos yendo a educar, enseñando con cartillas del gobierno a leer y a escribir a esas comunidades, ¿ok? Hacemos labor social 1 o 2 veces en el mes. Primero empezamos el comité directivo trabajando con el gobierno y posteriormente ya llevamos realmente aproximadamente 180 personas de la compañía que se han unido al programa. Nos desplazamos a más allá de Cusco, a Urubamba y a todas estas comunidades a enseñarles a leer y a escribir, ¿okay? Entonces te diría que así trabajamos un poco más con el gobierno en esas 3 aristas más que con lo que es Ventanilla propiamente. Una pregunta personal, y estés libre de responderla. ¿Cómo cultivas esa pasión? ¿Cómo cuidas esa pasión? Porque eso creo que no es producto de la casualidad, sino que hay un trabajo interior, personal, continuo. Háblame un poco de eso. Sí. Yo creo que eso viene muy de la sangre también, ¿no? Y realmente es importante que lo sepas. Yo llego a Bogotá teniendo 7 años, pero yo soy nacida en una ciudad que es Ocaña, norte de Santander. Entonces, mi papá tuvo que salir un día porque la guerrilla lo estaba boleteando, y soy la menor de una familia de 3 hermanos, hombre y mujer, gemelos mayores que yo, 9 años, y yo recuerdo muchísimo de ese momento de salida, de esos 7 años, que nos tocó arrancar en un Nissan Patrol, porque en Ocaña, pues podrás entender que no había carreteras, no había avión, ¿de acuerdo? Siempre hay otro colega que de pronto lo conocen, Najib Nene, que también es, su familia también es ocañera, y mi madre es libanesa, sirio-libanesa, ¿ok? Mi padre santanderiano, ocañero, ¿de acuerdo? Pero yo salgo en ese momento y salimos literalmente con una mano adelante y otra atrás. Llego al colegio y me dicen, te subes aquí y nos vamos, ¿sí? Y así llegué aquí a Bogotá a los 7 años, con mis hermanos mayores que ya estaban estudiando acá además, pero yo seguía allá. Mi papá, como ingeniero constructor, hacía un montón de proyectos, dentro de esos las carreteras, y el cura Pérez, que existía y a quien llegaba, me cuenta él, hoy en día mi padre tiene 82 años, pero me cuenta que él llegaba, el cura Pérez llegaba a las oficinas de ingenieros y arquitectos y les llevaba hasta flechas del Catatumbo y todo el tema. Y el cura Pérez siempre iba a que le ayudaran por los indígenas. Y el tipo se había desaparecido, y un día aparece y le dice, no, es que a partir de hoy necesitamos que la compañía que usted dirige, que tenía oficinas en Bogotá y allá, entregue tanto, y salimos. Y realmente llego aquí a Bogotá
Y siempre he tenido ese recuerdo en mi memoria porque lo que vi a partir de ese momento fue muchísima pasión de mis padres. Primero, para llegar a un ambiente donde, si bien es cierto, la sociedad siro-libanesa conocía muy bien a mi familia y ya los había acogido, los Meme y todos, porque también eran ocañeros y ya también se había desplazado Chay ya hacia acá y demás. Donde en el resto lo que pasaba era que llegar a una ciudad como la capital y posicionarte y avanzar significaba mucha perseverancia y mucha pasión por lo que se quería. Y yo vi cerrar una oficina de 7 años que nunca más se volvió a abrir, y vi también de 7 años, se diría, una sonrisa siempre a pesar de eso, la sonrisa de mi padre, que me ha acompañado toda mi vida en demostrar que no pasaba nada, que era una situación coyuntural y que realmente cuando las cosas estaban claras y se quería avanzar, no importara dónde se parara el individuo, porque no importaba dónde se parara uno como persona, sino realmente uno como ser humano para seguir avanzando. Y yo te diría que eso es lo que me permite ser una apasionada, ser una perseverante, porque ha sido una vida también de lucha personal. Le decía a Pablo que yo me acuerdo que mis padres me pusieron en el colegio San Patricio, el colegio era bilingüe, yo venía de pueblo. Entonces yo dormía, comía, desayunaba con un profesor de inglés que todavía lo alucino, ¿sí? Y Pablo me decía un día, ahí cambió tu vida. Le digo, yo no estoy tan segura, Pablo, porque de verdad yo alucinaba, porque en el colegio todo el mundo ya habían hecho kinder, pre-kinder, transición. La niña venía de pueblo, venía a séptimo y ya ellos hablaban un montón de palabras en inglés y yo hablaba mal como santanderiana, de acuerdo, como cañera, que también hablaban golpeadito, y segundo, no hablaba inglés, de acuerdo. Y siempre hay una sonrisa, o sea, de verdad en mi casa, a pesar de esas primeras situaciones de movilización y de lo que nos pasó, siempre hubo mucha sonrisa y mucha pasión. Mi madre, como buena sirio-libanesa, impresionante, una mujer detrás de bambalinas, dándonos increíblemente una seguridad y un self-awareness único. Yo digo que va en la sangre, porque creo que viene de la sangre también de mi madre, la constancia y la disciplina de mi padre, la sonrisa de mi padre, las ganas de progresar de mi madre, a pesar de que nunca fue profesional, pero desarrollándonos ese nivel de confianza, ese self-awareness que yo coloco aquí como individuo, que si uno no lo tiene y que lo trabajo todos los días con mis hijos, creo que puede ser un caos para las sociedades. Hoy valoro con más agrado poder ser contratista de ustedes. Los estándares que nos ha tocado, que es un tema en los últimos años frente a este cambio, han sido de altísimo en el tema de seguridad, y hoy entiendo por qué, pero también ha sido un aprendizaje que quisiera compartir, porque ha sido muy positivo para la empresa. Y en el tema de responsabilidad social, que es algo que también yo porto y aquí dicen que me apasiona, sí quisiera hacerte un comentario. Si yo me tuviera que hoy, y así lo voy a hacer, voy a pedir permiso para llevar casos de éxito a las universidades, porque esto hay que divulgarlo, yo diría, mire, PepsiCo va a vender en Colombia 500 millones de dólares. Voy a hablar del futuro, va a ser en los otros dos indicadores, ¿cómo lo podría decir? Yo sé que has contado ahorita una serie de trabajos que están haciendo de tipo social, pero ese sueño, ¿dónde se ven transformando? Entonces voy a decir, en el tema social y en el tema ambiental, ¿cómo lo podría uno resumir para poderlo contar? Pero el resto es la sustentabilidad en 3 dimensiones. La sustentabilidad ambiental, las plantas que tenemos hoy, nuestra planta Funza, que es la planta número 2 verde de Latinoamérica, reciclamos y reprocesamos el 85% del agua y tomamos esa agua. No hay acueducto en Funza, desde ahí suplimos a un montón de comunidades con agua tratada para sus casas, ¿ok? Planta verde Funza, Mujeres Peladoras de Plátano, proyecto social, Fundación PepsiCo, trabajando realmente en 3 dimensiones muy fuertes. Para que ustedes tengan una idea de la comunidad de Funza, cuando llegamos a esa comunidad, se crea la zona franca en la época del presidente Uribe y nosotros llegamos allá,
y encontramos a Nestlé con Purina. Yo siempre le digo a Manuel Andrés que yo lo quiero mucho, pero lo quiero de lejos, porque era el peor vecino que podía tener, porque era el sindicato más fuerte que encontrábamos de toda Colombia. El sindicato de Nestlé, que está ubicado en Funza, es el sindicato más fuerte a nivel país. Entonces llegamos ahí y generamos todo el proyecto de Fundación PepsiCo, trabajando alrededor de las comunidades. El grado de alcoholismo que había por la tarde en las comunidades de Funza era altísimo. Los padres salían de trabajar con nosotros, se iban a tomar trago y los niños quedaban amarrados en las calles, óiganme bien, amarrados. Estamos hablando de hace 3 años y medio, ¿de acuerdo? Y madres cabeza familia, padres cabeza familia. Abrimos en Funza 2 escuelas, 2 centros educativos, mismos que estamos replicando en Medellín, alrededor también de la planta, porque la situación era bastante igual, como una 13. Entonces, temas sociales, te diría que esos son nuestra bandera. Todo el tema de reciclaje y compost, en el caso de Colombia. En el caso de Perú también, todo el tema de compost, el tema de habilidades diferenciadas, allá enseñando la lengua español, aquí fortaleciendo cada día más el lenguaje de señas. Entonces, realmente te diría que en la parte social, eso es un poco lo que hacemos cuando hablamos de Human Sustainability, entregar productos de los que cada día nos sentimos más exitosos, pero además detrás de cada producto hay una historia, que esa parte no les hablé mucho, que me gastaría muchísimo tiempo contándoles las historias que hay detrás de cada papa margarita que ustedes se comen, de cada plátano nacho chips que ustedes se comen, de cada madurito que se comen, de proyectos sociales con nuestras comunidades. Entonces, eso es la parte de Human Sustainability, Environmental, toda la parte de Environmental Sustainability de Talent, creciendo juntos, creciendo nuestra gente y creciendo la sociedad. Esos 3 pilares.